Bienvenidos a mi podcast de actividad paranormal con Dani Tres Palacios. Hoy desde Armero. Sí, Armero. De pronto usted ve ese lugar y mire, se acaban de alborotar las aves y todo. Usted dice, ¡ay! El lugar donde asustan, donde murió una cantidad de personas. Pero hasta ahí llegamos en la información. No sabemos más. Hasta hay jóvenes que dicen, ¿Armero? ¿Ese no es el lugar de fútbol? No, Armero, un lugar que marcó la historia de Colombia. No solamente por el suceso cuando quedó sepultado o arrasado por el volcán Naval Ruiz, sino por todo lo que era Armero y por sus armeritas que tanto quiero, y les mando un gran abrazo a su actual alcalde Mauricio Cuellar. Abrazo, Mauro, gracias por dejarme hacer esta investigación. Y me recomendó un amigo de la casa, me dijo, mire, el duro para esto es Freddy Ariel Gutiérrez, que ya se encuentra aquí conmigo, porque diría uno, nació en Armero, ahorita me regaña y me dicen, yo no nací en Armero, pero es un hombre que desde el primer mesecito llegó a Armero, creció en Armero, hasta el día que esto quedó arrasado. Freddy, gracias por estar en mi podcast, Muy amable, bienvenido, Dani. señor, muy amable. Y ahora sí, yo quiero que a los que nos están viendo le enseñemos y le contemos inicialmente Armero, ¿qué era Armero? ¿Cómo era ese pueblo? ¿Cómo era antes del 85? Bueno, hablar de Armero es hablar de un lugar de mucho respeto, un lugar donde se aprende mucho, es un lugar de mucha sabiduría, de mucha proyección, de progreso, de desarrollo. Es hablar de un lugar donde muchas personas forjaron su vida a partir de otras oportunidades. Y yo creo que hablar de Armero es hablar de la agricultura, de la ganadería, de todo lo que se pudo haber vivenciado en el norte del Tolima, esa grandeza, porque a partir de aquí salió el progreso para el norte del Tolima. Era el centro del norte del Tolima, de todos los municipios aledaños, y fue una cultura, una sociedad que se reforzó con la migración que hubo por allá en los años 50 de todas estas personas que venían del Medio Oriente después de la Segunda Guerra Mundial y Okay. se posicionaron en ese lugar de, de bastante producción agropecuaria. Y fue así como crecimos de nuevo. Perfecto, para entender mejor cómo funcionaba Armero. Vámonos al día o a los días en que esto marcó la historia. Estoy hablando del mes de noviembre, el día 13 del año 85. ¿Qué pasó ese día? Contémosle a mis oyentes, a mis seguidores, a los que están viendo este podcast, ¿qué pasó el día de la avalancha? ¿Cómo fue esto? Bueno, ese día fue un día, una tarde como la que estamos viviendo ahorita, así oscura, gris, y ya después de las 3 empezó a caer ceniza. Y nos comparamos con Manizales, con Chinchina. Yo salía antes de las 2 al trabajo, había cumplido los 18 años y trabajaba como mensajero del Club Campestre. Entonces había salido de mi casa al trabajo y a las 3 regresé y le dije, mamá, está cayendo ya ceniza. Pilas porque ya podemos parecernos a Manizales, de pronto nos vamos a acostumbrar a este fenómeno natural. ¿Era habitual que cayera ceniza No, o era algo extraño? primera vez en la vida de Perfecto, buen dato. nosotros, de los sobrevivientes, que caía ceniza. Perfecto. Yo creo que no había vuelto a caer ceniza desde 1845, que ha sido la anterior avalancha. Sí, señor. Eso parece. Entonces, el caer ceniza ya es entrar en la publicidad, en los medios, en los reportes. En Armero cae ceniza o en el norte del Tolima cae ceniza. Entonces, le dije a mi mamá, a mis hermanos, hay que taparnos la boca, mucho cuidado, no ir a que la ceniza nos caiga en los ojos y estar en la casa, estar atento a las noticias. Me fui de nuevo para el trabajo a las 3 de la tarde, me fui de nuevo para el trabajo. A las 6 salgo de mi trabajo y voy para la Cruz Roja, del cual sigo siendo voluntario. Y fui a la Cruz Roja, me informé y estuve como hasta las 8, 8:30 de la noche allí. Todo estar como en suspenso, porque no sabíamos qué pasaba, ¿sí? Bueno, de por sí yo era muy joven y no estaba como en los altos círculos administrativos de la Cruz Roja, pero sí se estaban haciendo reuniones y preguntando qué podía haber sucedido. Hacia las 8, 8:30 me voy para la casa a ver un partido de fútbol que se estaba transmitiendo y quedo dormido en el sofá viendo el partido. Cuando me despierto o me despierta mi mamá con sus gritos, con su alarma de la habitación y me levanto, me había acostado con vestido, con zapatos y todo, me habían pasado de un sofá hacia la habitación, me despierto junto con mi hermano mayor
Y le digo, mamá, ¿qué pasa? Entonces ella tenía a mi hermano menor que había 3 días antes había cumplido 3 años, el 10 de noviembre, y lo tenía aquí con una sombrilla y en la otra una linterna. Dijo, mijo, nos vamos, que se vino el río, se vino la avalancha. Entonces le dije, pero mamá, ¿por qué tanto susto? Dijo, mire que no hay luz y mire que está cayendo arena y ceniza. Y ponga cuidado ese ruido que se escucha. Y entonces ahí sí uno pone como mucha atención y el ruido era estremecedor. Siempre lo digo como una volqueta descargando su viaje de piedra, Ok. así estremecedor y vibrante. Entonces ahí sí como que me pongo pilas y le digo, vámonos mamá, con mi papá y mis 2 hermanos, y nos fuimos y estamos saliendo por una puerta, un pasillo, una puerta que le llamamos el portón, que es una puerta que va de la calle a la parte interior de la casa directamente. Sí. Le digo, mamá, el tío hay que llamarlo. Dice el tío, mi mamá. Entonces lo llamamos y él dice, no, mi hijo, yo no voy. Yo espero la voluntad del Señor. Uy. Él era cristiano, ya hace 6 años y medio falleció de 94 años. Entonces, era el descendiente de Garagua, Boyacá, el último. Okay. Sí, ya. Entonces, nos vamos, ya no había luz y nos vamos todos abrazados, vamos corriendo, salimos de la carrera 14, carrera 21 con calle 14, enseguida la tienda Don Carlos, y bajamos por la calle 14 hasta la carrera 20. Y allí mi papá voltea a mirar a la esquina y ve un amigo, a don Isidro Fraser, sacando una camioneta Ford Ranger de Platón, roja, y le dice, Isidro, ¿nos lleva? Le dice Isidro, súbanse. Entonces nos subimos al carro, pero con una suerte mala, diría yo, o buena, porque, y yo volví y se lo pregunté hace poco a don Isidro, porque él está vivo allí en Guayabal. Dije, es verdad, don Isidro, yo me acuerdo que usted había dicho que el carro tenía la dirección invertida. Entonces, ese día don Isidro había llevado el carro a taller por la dirección, la caja de la dirección, y le había quedado invertida. Si daba a la derecha, cogía para la izquierda. Y él le dio para salir hacia Guayabal y le quedó para la otra cara. Entonces nos quedó para bajar por la 14 a la calle del hospital. Entonces nos quedó invertida la dirección. Pero ¿qué? No alcanzamos a andar 50 metros en el carro cuando ya el agua empezó a subirse al carro. Y con la luz del carro vimos ahí en lo que es el antiguo campo de fútbol, detrás del hospital, Ok. empezamos a ver cómo la avalancha se estrelló con la escuela 20 de julio y fue arropando lo que era la cancha de fútbol y se estrelló con la parte trasera del hospital. Entonces lo que hizo don Isidro fue dar reverso, orillar el carro y ahí detrás de la casa de doña Trina, en la carrera 20 con calle 14, y seguimos a pie porque ya el agua nos daba casi a la cintura. Entonces seguimos por la carrera 20 hacia la iglesia El Carmen, que estaba en la calle 15. Cuando la avalancha baja por el estadio y se viene también hacia nosotros, o sea que estábamos atrapados y no pudimos ni para atrás ni para adelante y tocó fue quedarnos quietos, abrazarnos de unos árboles y de las paredes, ahí de las casas, y ver cómo la avalancha empezaba a subirse. Eso era un lodo, un concreto bastante espeso, pero en tierra, Sí. es algo comparativo. Y cuando ya estábamos todos empinados para la avalancha, y era un grupo como de 15 personas aproximadamente. Los gritos, el silencio, la falta de luz, estábamos un poco agobiados por esta situación. Ahí estuvimos un buen rato, mi mamá soportando a mi hermano menor porque estaba pequeño, de 3 años que había cumplido. Y ahí estuvimos un buen rato batallando. Logramos abrir una puerta de una casa y adentrarnos hacia la primera habitación y ahí pues se pudo descansar un poquito. Y más al tiempo, al rato, aparece un amigo que le decimos el Loco Luis, que estaba en el techo de la casa, en el alero, arriba, Sí. y él es el que más adelante nos ayuda a subir por los árboles. Y eso hicimos toda la madrugada, subir por unos árboles para amanecer en la tapia arriba del alero de la casa, del frente de la casa. Era una arquitectura de la época de los 50, ¿no? Las casas le hacían como una planchita arriba y ahí amanecimos. Ahí soportamos todas las inclemencias de la noche, lluvia y agua, de todo, gritos. Vimos cómo los carros semisumergidos se iban apagando las luces de agotamiento de la batería, el silencio que viene después de todo. Y más aún el creer en que hay un ser celestial al cual hay que orarle, el cual hay que rezarle, hay que orarle, hay que tener mucha fe, a pesar de que muchas fueran las víctimas, pero darle muchas gracias porque quedamos vivos con la familia, ¿sí? El ver todo esto hace que, pues, que uno tome mucha conciencia a un futuro, ¿no?
y volver a trabajar por el pueblo, a pesar de que mucha gente no quiere volver a la región porque perdió su familia y eso es comprensible y es respetuoso. Otros vuelven, van, quieren estar acá. Sin embargo, al otro día logramos bajar y ver la avioneta a las 6 de la mañana, la avioneta de la empresa APLA, una avioneta de fumigación con el capitán Fernando Rivera y Leopoldo Guevara, que estaban piloteando y dan la información a los medios, ¿no? De que Armero había desaparecido. Sí. Y bajamos de allí, hacemos camino con cilindros, con tejas, con neveras, con todo lo que había, porque eso parecía un mercado persa afuera, bultos de arroz, porque más arriba estaba el Molino San Lorenzo y todo el arroz quedó desperdiciado por todas las calles. A los días había arroz germinado, ¿sí? Entonces logramos hacer camino porque se podía uno hundir y llegamos a la casa de José Muñoz, otro voluntario de la Cruz Roja muy cercano, muy amigo, y la parte de atrás, la cocina, no le pasó nada. Entonces él repartió todo lo que tenía en víveres. Entonces fue una persona muy humana en ese momento. Y de ahí empezamos a hacer camino hacia más de 2 cuadras, hacia lo que era la terraza del hospital. Logramos llegar casi a las 5 de la tarde y hacia las 5 un helicóptero nos traslada hacia Lérida y de Lérida una Rápido Tolima nos lleva hacia Ibagué. Llegamos al CEN en Ibagué ya como a las 8 de la noche y de ahí una camioneta particular nos lleva a donde un tío. Y el tío pues nos atiende y nos tiene unos días allá mientras volvemos como a mirar qué hacer con la vida y hacia dónde nos vamos a dirigir porque esto es volver a empezar de cero, ¿sí? Lo único que salvé fue la ropa que tenía puesta y los documentos, que eso sí me sirvieron demasiado. Y presentarnos en la Cruz Roja, a socorrer, a seguir sirviendo durante todos esos días y mirar hacia un futuro que hacemos, ¿no? Porque es que de eso se trata. Y cómo más adelante hacer un proyecto de vida en donde uno pueda estudiar, pueda uno fortalecerse en conocimientos y volver a la región. Y eso hemos hecho, eso se hizo. Armero, Campo Santo, aquí estoy, caminando para que ustedes lo conozcan a través de este podcast. Bueno, estoy llegando a la carretera. Esta carretera tiene unas historias aterradoras. ¿A qué me refiero? Muchos muleros, buceteros, moteros, la gente en sus carros particulares cuenta que aquí, en esta zona, cuando pasan, bien sea en el día o en la noche, el carro a veces presenta una falla eléctrica. A veces inclusive se varan. Y ojo a la historia que les tengo de acá de esta carretera. Miren, si uno se va acercando, va a ver allá al fondo el hospital. Y en este sector, desde el hospital hasta la ferretería, cuentan los transportadores que muchas veces cuando se varan, sale un mecánico de algún costado ofreciendo ayuda. Y bueno, la gente dice, ay, qué bueno, qué milagro encontrar un mecánico aquí en medio de la nada, ¿no? El mecánico le dice, le voy a ayudar a desbarar su carro. Ya vengo. Y el mecánico vuelve y se esconde entre la maleza, entre las ruinas. Y uno como conductor dice, ¿qué es eso el mecánico? Entonces uno va y lo busca y se lleva la sorpresa de encontrar una linterna o una bayetilla con la que vieron al mecánico tirada en el piso. Y dicen que el que les ofreció la ayuda fue el mecánico fantasma. Un mecánico que seguramente ofrecía su ayuda aquí en Armero y murió aquel 13 de noviembre del año 1985, cuando la avalancha sepultó en todo este lugar a más de 25.000 personas. La famosa carretera de Armero, donde dicen que asustan bastante. Miren, la historia de Freddy Gutiérrez, un sobreviviente de la avalancha que arrasó con Armero. Y así hay muchos sobrevivientes, lamentablemente fueron la pérdida también de miles y miles de personas, pero qué relato tan fuerte, tan triste, porque me lo imaginé todo. De pronto usted lo está oyendo y dice, no, pero
Pero imagínense la angustia de esa familia, los niños chiquitos, el ruido, los estruendos, las rocas viniendo, esa avalancha, y todo eso uno no saber qué hacer, la oscuridad, los gritos. Usted nombra algo muy importante, Freddy, y es el Señor, es Dios. Mucha gente cree que la avalancha y el arrasar Armero fue por culpa de una maldición. Nombran mucho al padre, otros dicen no, fue debido a la violencia entre política y todo, que el padre de Armero sufre también un acto violento y otro padre de Ibagué le echa una maldición a Armero. ¿Qué tan cierto es eso y usted cree en esto? Bueno, primero pues un respeto muy grande a todas las personas víctimas, fallecidas y no fallecidas, porque hay personas que también sufrieron mucho más dolor de lo que yo pude haber sufrido, que fueron arrastradas 15, 20 kilómetros hacia lo que es playa, el playón, hacia santuario. Respeto a todos ellos, ¿sí? Yo considero que lo que sucedió en Armero es un fenómeno natural, es la construcción de nuestro mundo. Lo que pasa es que estamos viviendo un instante de lo que ha sido millones y millones de cosas que le han ocurrido a nuestra tierra. Sí. ¿Sí? Entonces logramos estar en este instante. Pero avalanchas han existido muchas veces. Han estado registradas, esta es la tercera avalancha registrada históricamente después del descubrimiento de América, pero mucho más atrás han sucedido. Ha sido más por la terquedad del hombre, en habitar en estos lugares donde se producen estos sucesos. Entonces, terquedad. Es que Armero es un punto fundamental geográficamente al ser un eje de vías. Allí nos comunicamos por Cambao, vía Bogotá, nos comunicamos vía Honda, Mariquita, Honda, La Costa en estos momentos, nos comunicamos Líbano, Murillo, Manizales y para Ibagué. Entonces es un eje de vías en donde el desarrollo es mucho más fácil que el estar aislado de las vías. Los centros de comunicaciones son fundamentales para el desarrollo. Y eso le pasó a Armero, ¿sí? Que en su nombre colonial era Tasajera Lagunilla. Más adelante, en 1895, se cambia el nombre por San Lorenzo, el sector, porque era el nombre de la ciudad que se creó en 1895, que posteriormente en 1930 esa ciudad de San Lorenzo se llamó Armero, en honor a José León Armero. Pero yo considero que aquí no hay que hablar de maldiciones ni nada de esas cosas, no. Son fenómenos naturales como la del cementerio, que la avalancha le dio miedo a entrar al cementerio. Ese tema es buenísimo, sí. Mezclando ahí, porque mucha gente dice, el cementerio Armero, el antiguo cementerio, se mantiene aún de pie y uno puede venir y ver las lápidas porque la avalancha no lo arrasó, sino lo rodeó. Entonces decían, el que se hubiera metido al cementerio se salva, no le hubiera tocado la avalancha y eso fue un milagro de Dios porque es el cementerio, era el Campo Santo, entonces por eso la avalancha no lo tocó. ¿Usted es creyente de eso o tiene una explicación el por qué al cementerio la avalancha no lo arrasa? No, dentro de mis conocimientos académicos, el estar en el cementerio, la cabecera del cementerio, porque es que el cementerio, en la entrada por la carrera 15 está en una parte alta. Sí. De por sí cuando se salía de la calle 12, donde está la iglesia de San Lorenzo por la carrera 15, y se salía por la carrera 15 hacia el cementerio, 5 cuadras adelante, o 6 cuadras, siempre había una subidita, y la gente llevaba el fallecido y había que hacer como un poquito más de fuerza o había que cambiar más rápido los que estaban cargando, porque es subiendo. Entonces, cualquier desnivel hace que el lodo se desvíe. Sí. Y fue así como no llegó sino hasta la portada, porque ahí es un repecho y no logró entrar. Sin embargo, por la parte de abajo, por la carrilera, por el ferrocarril, entró un poquito y fue como rodeó el cementerio, pero eso es porque es cuestiones geográficas. O sea, no es tampoco algo paranormal y no, tiene su explicación geográfica. Sí, muy bien. Una explicación geológica, geográfica, no es porque le haya tenido miedo, porque es que eso lo hacen los fantasiosos, los que quieren vivir de aventuras y de ponerle como malicia al tema. Nosotros no le tenemos malicia al tema, ni la maldición del cura, ni nada de eso. Perfecto. Haya o no haya maldición, no es eso, porque entonces diríamos que en las veces pasadas también mataron a otro cura, entonces sería el tercer cura. Entonces no es de mirar la parte religiosa, sino de mirar que es un fenómeno natural donde el volcán siempre explota y estamos ubicados en una ladera en donde el Lar pasa. Estamos en toda la boca del cañón del río Lagunilla cuando sale de la cordillera y va a un valle. Y si estamos ahí ubicados, pues lógico. Cada vez que explota tiene que pasar lo mismo. Me gustan las explicaciones de Freddy Gutiérrez. Freddy, aquí cuando uno visita Armero se encuentra uno con una roca enorme. ¿Qué
que la visita Sí. mucha gente. Es una roca que pueden ustedes aquí estar viendo en este momento, en este video. Esa roca porque es famosa, he oído, y usted por eso me gusta, porque me aclara las cosas, le aclaramos las cosas a las personas. Dicen, uy, esa roca debió quitarla, había una cantidad de personas, fue la roca que más daño le causó a Armero, eso se debió llevar a una cantidad de casas. ¿Qué sabe usted de esa roca? Bueno, es una roca, no se sabe, si no se sabe científicamente, con veracidad, si era la misma que estaba obstaculizando el paso del agua en la represa del Sirpe, porque Ya. es que meses antes de la avalancha hubo una represa que se formó en la vereda del Sirpe, del municipio de Líbano, Sí, y entonces obstaculizaba el cauce del río Lagunilla. En sí eran dos rocas. Yo estuve en el septiembre del 85, hubo una comisión del Comité de Emergencias, integrada por el alcalde que falleció, Ramón Antonio Rodríguez Roballo, y todas las personas de los grupos de socorro. Logramos ir, nos fuimos en una volqueta y subimos por convenio y fuimos a la vereda del Sirpe y bajamos el cañón, que es una bajada bastante dispendiosa, y logramos estar ahí en las rocas para identificar cuál era el problema y qué tan grave era el problema. Entonces eran dos rocas, aproximadamente como el tamaño de la que podemos ver acá. No eran tan redondas como esta, que es más redondeada, eran más cuadradas, y eran dos rocas que estaban obstaculizando y por la mitad podía uno saltar de una roca a la otra, y por ahí también pasaba el río y por los alrededores. Había mucha palizada. Entonces no puedo decir que esa roca era una de esas que estaban ahí ya. destruyendo. Lo único cierto es que sí venía del cañón de Lagunilla y es una roca ígnea, pero que ha sido sometida a muchos calentamientos, a muchas presiones, inclusive puede tener características de rocas metamórficas, pero fue una roca transportada, y entonces por eso se ha redondeado. Entonces, viene de allá, lo único cierto es que viene de arriba y llegó por el cañón. No puedo decir de que haya asesinado muchas personas, porque pudo haber llegado ya de últimas. Sí, No fue la primera, puede haber llegado de últimas y ya la avalancha había arrasado y había llegado a Santuario, estaba llegando. Tengo amigos que me cuentan cómo se fue destruyendo y cómo ellos navegaron también. Y hay un amigo que cuenta cómo murió y volvió y resucitó porque alcanzó a ver el túnel mientras navegaba en esa avalancha y fue transportado 15, 20 kilómetros de acá. Entonces, y no puedo decir que fue la roca. perfecto. Freddy, cuando uno habla de Armero o la gente oye Armero, se le viene la imagen de una hermosa niña, Omaira, Sí. Omaira Sánchez. ¿Quién era Omaira y por qué cree usted que se volvió como la imagen de Armero, que hoy en día uno visita su tumba, también la pueden observar acá, y está llena de ofrendas, de peticiones, de agradecimientos? ¿Quién era Omaira y por qué pasó eso con ella? ¿Por qué hoy en día, y qué pena decirlo así, se robó como el show de todo Armero y todo el mundo dice Omaira, 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 Omaira? Y claro, fallecieron una cantidad de niños más y todo, pero ¿qué nos puede contar usted de Omaira y por qué la gente hoy la ve, mucha gente, no puede decir todo el mundo, como una santa? Bueno, Mayra era una niña común y corriente que estudiaba de una familia muy humilde, una familia muy trabajadora, su madre enfermera, sus papás trabajaban en la parte agrícola y normal, ¿cierto? Sí, Le pasó la avalancha y para fortuna de nosotros, ya con los años, hay un testimonio, ¿no? Se pudo grabar y es un testimonio del dolor y se toma como símbolo de todas las víctimas. Y fue su valentía, el hablar, el creer que iba a salir viva, el creer que tenía que ir a estudiar, mm, el saludar a su familia. Esa valentía hace que ella coja ese valor entre todos nosotros los sobrevivientes y todas las personas del mundo. Esa valentía, ¿sí? sí, Porque en ningún momento renegó contra Dios. Yo diría que fue una hot. Y tristemente, pues, se ha malinterpretado la imagen de Humaira. Se ha malinterpretado, hay mucho fetichismo, hay muchas cosas que no deben de existir. Ha servido para hacer cosas inmorales, otras cosas que no corresponden a lo que debe de ser. Se debe de recrear ese lugar de una manera muy diferente, una manera que de más respeto, sí. ¿sí? Y eso se debe de crear un guión para contar realmente la historia de Omaira y nosotros la podamos ver de otra manera y no como una niña que vino y sufrió de pronto porque fue una maldición de que ella sufriera, no de eso.
no de Sí, eso. hay gente que dice que también la tenían sujetada de abajo espíritus, o, o un Nada de familiar que eso. había fallecido y no la dejaba salir. Hoy no hay No, cantidad de historias. tristemente no pudo ser rescatada. Los medios, la presión del momento, el lodo que estaba muy blandito, no habían las herramientas porque en ese momento el país no estaba preparado para esto. Y aún no lo está preparado, no hay recursos, no hay dinero, ¿sí? Siempre es la disculpa que no hay recursos, no hay dinero. A pesar de que ya hay muchos protocolos, ya hay muchas personas con muchos conocimientos. Entonces a Omaira le tocó ser como el conejillo de Indias para que realmente la gestión del riesgo, junto con lo que pasó aquí en Armero, la gestión del riesgo tomara una importancia. Pero entonces considero que Omaira es un respeto que debemos de tener. Es el símbolo de todas las víctimas porque muchas Omairas hubo demasiadas De Omairas acuerdo. y muchos también fallecieron. Otros tuvieron la fortuna de ser rescatados. Yo considero que es el respeto a Omaira, es el respeto a su señora madre que está viva todavía, porque lo que pase con Omaira ella lo siente y necesitamos que no le pase nada malo a Omaira, que no la veamos de otra manera, que sea como algo bueno y benigno para nuestro municipio y para la humanidad. Y ella también se va a sentir más complacida porque es la que está en estos momentos viendo lo que sucede, todo lo malo con Omaira, ¿sí? Cómo le está haciendo un culto, pero de algo diferente que no corresponde. Muy bien, Omaira Sánchez. Un abrazo a la familia de ella con mucho respeto. Armero. Lo que sucedió el 13 de noviembre del 85 fue una maldición. Tal vez usted ha escuchado eso. Eso fue una maldición de un padre de Dani. ¿Qué fue lo que pasó? El padre de aquel entonces, el padre Pedro María, fue asesinado, sí, por los oponentes a su partido político. Les hablo de los conservadores y los liberales. Una época de mucha violencia, año 48. Recuerdan ustedes lo de abril del 48, lo de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, en todo el país había una violencia entre los rojos y los azules. Y fueron por el padre a la iglesia, lo sacaron y lo cogieron a machete. Acabaron con la vida del padre. Otro padre, posterior a ese suceso tan aterrador, dijo como que eso no era aceptado por la iglesia, que eso, mejor dicho, ese pueblo tenía que ser castigado. Y de ahí es donde muchos dicen que por esas palabras que dijo el otro padre respecto a lo que sufrió el padre Pedro María, Armero había quedado maldito. ¿Qué creen ustedes? La muerte de este padre a manos de esos asesinos hizo que Armero fuera sepultado. Freddy, ¿por qué, digamos, o usted que conoce, o por qué el gobierno, de una vez por todas, las ruinas que vemos de Armero, que son las que le dan esa imagen, digamos, de terror? Que la gente dice, uy, allá asustan, uy, no, eso allá es macabro, uy, pasar por esa carretera y ver el hospital, eso es de fantasmas, eso es de demonios, cantidad de cosas. ¿Por qué será que ya de una vez por todas no tumban todo eso y hacen un parque santo para las familias, que sea agradable para el ojo humano y no que la gente siga diciendo cada día, uy, ese es el pueblo del terror en Colombia, eso te pasa y asustan? Y claro, porque el ser humano se psicosea cuando ve cosas así. Sí. Si eso uno pasara por la carretera, no hubiera un hospital ahí abandonado, no hubiera nada, sino pasto, no sé, algo normal, ya la gente no hablaría ni de terror, nada, sino lo vería como un campo santo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos con el gobierno para que esto de una vez por todas lo arreglen y quede muy bonito todo y no con esos escombros y esa maleza entre paredes que le da ese toque de pueblo fantasma? Bueno, yo creo que esto es más político. No es la falta de voluntad de nosotros los de Armero, es más del político. Se han dado unos avances Sí, y últimamente se ha dado un gran avance. En el año 2013 se pudo promulgar una ley, la ley 1632, en donde
ya Armero es el Parque Nacional Temático Jardín de la Vida. Perfecto. Pero no ha habido ese avance de decir, lo estamos proyectando, lo vamos a hacer. Los gobiernos han estado muy quietos. El gobierno Santos hizo muy poco, pero no fue todo, ¿cierto? Se creó un parque memorial allí, un parque temático en Guayabal, que es la nueva cabecera del municipio de Armero. Sí. Y se creó el Parque Omaira Sánchez, se hicieron algunas situaciones, pero la ley todavía está quieta. Hay un COMPES, pero no se ha desarrollado todo. Afortunadamente, ya ahorita acaba de salir el ministro de Cultura, de renunciar el ministro de Cultura, Juan David Correa Ulloa, y él logró hacer un adelanto y sacar adelante un poco esa ley 1632. Se están haciendo, por medio del Ministerio de las Culturas, se están haciendo unos estudios para declarar Armero como un bien de interés cultural y a partir de allí poder crear ese gran parque temático. Se creó también por medio de la ley el RUPO, el Registro Único de Propietarios Urbanos de Armero, en donde hay que mirar cómo se va a indemnizar, de acuerdo a la ley 1632, a todas estas personas que eran propietarios de los terrenos de Armero, de las propiedades de Armero, porque a ellos hay que sanear esa deuda. No sé cómo, porque habla de indemnización, pero no dice cómo. Pero eso es algo que el gobierno tiene que adelantar rápido para que cuando sea declarado bien de interés cultural, podamos nosotros adelantar ya el parque temático. Y teniendo parque temático tendrá que haber una administración. Tiene que haber ya jardineros, tiene que haber los guías turísticos, tiene que haber todo un andamiaje turístico aquí, pero no va a ser un turismo de piscina ni de Melgar, es un turismo memorial, es un turismo en gestión del riesgo, es un turismo religioso, de aprendizaje, pedagógico, porque aquí vienen muchas universidades. ¿Me dices que por qué no tumban todas las ruinas y hacen esto de esto? No, tenemos que recordar cómo es Pompeya. Ok. Pompeya tiene sus ruinas allí y las limpian, las cuidan. Sus momias las entierran, las tienen allí conservadas porque Pompeya fue una problemática muy parecida a la de Armero, pero fueron cenizas calientes las que acabaron con Pompeya y petrificaron la gente allá y están como si fueran rocas. Entonces nosotros tenemos esos vestigios que hay que conservarlos y eso es lo que le estamos pidiendo al ministerio, de que nos ayude a conservar esas ruinas porque ya se están cayendo. En 20 años no habrán ruinas, porque la naturaleza se las ha tragado. Claro. Los árboles van naciendo, las raíces, y van tumbando, van agrietando las paredes, los muros, y se están cayendo. Al último no quedarán sino solo pisos. Entonces necesitamos que esas ruinas, que son los testigos de lo que ocurrió, para que la gente venga y diga, sí, mire, allí había una casa, para que se haga un estudio antropológico, arqueológico, en 100 años van a venir a hacer esos estudios los descendientes de nosotros y puedan ver de que sí hubo algo. Si vas ahorita a Armenia y vas a hacer un estudio sobre lo que sucedió de los terremotos de Armenia, no ves 99, nada, sí. no ve nada, ni en Pereira, no ve nada. Porque lo que hicieron fue terminar de tumbar lo gritado y construir de nuevo o dejarlo como un parque. Pero no hay nada que visualizar, entonces nosotros sí tenemos que visualizar esas ruinas. Quieren que quede esa memoria. Y hay que cuidarlas. Perfecto. Y hay que conservarlas y eso tiene que haber un plan de conservación por el Ministerio de las Culturas. Y ojalá haya quedado eso implementado porque es lo de nosotros. El recuerdo, la memoria. Es el recuerdo, no podemos llegar y tumbar lo poco que existe porque es lo que nos identifica de que aquí hubo algo. Perfecto, mire, esa aclaración es muy buena. Uno creería, oiga, arreglen esto. No, mire, lo dice Freddy Gutiérrez, es mejor dejar ese recuerdo, son nuestras memorias para que después ya Armero no quede en el olvido. Freddy, también algo que la gente dice, Armero, ahí asustan. ¿Usted cree en los fantasmas? No. No cree en fantasmas. Soy respetuoso. No doy papaya tampoco. No los busco. No, porque muchas veces soy guía turístico profesional y muchas veces me dicen, llévame a las 10 de la noche al cementerio de Armero, motociclistas, ¿sí? Que vienen en sus clubes de motociclismo. Le digo, no voy. Entonces no quiero nada, ¿sí? No, pero tampoco me asusto. Yo he pasado por aquí, por Armero, a cualquier hora de la noche, no pasa nada. Bajando de una vereda de San Pedro, de Maracaibo, y no me da miedo, hay que andar es con Dios. Me da miedo de los vivos. Que me atraviesen unas piedras o un árbol y me vayan a atracar, a eso sí le tengo pavor. Pero no me da miedo, no pienso en nada. Yo sé que hay aves nocturnas, hay muchos roedores nocturnos que hacen ruido en las hojas, pero no me da miedo. Para usted, las personas que fallecieron aquel 85 en la avalancha, ¿están descansando en paz? Esas personas que fallecieron son unos héroes. Yo diría que son unos héroes y son los santos de nosotros. Son personas que dieron su vida para que se sepa que aquí hubo una ciudad y que no hay que volver a construir.
porque no queremos que hayan más fallecidos de esa manera, con dolor. Perfecto. Pues Freddy Gutiérrez, quiero agradecerle por estar aquí en mi podcast, aclararnos mucho, contarnos la historia de Armero, que Armero sigue vivo, como dice él, todo lo que nos explicó. Un abrazo a todos los armeritas, que esto lo hacemos con mucho respeto. Pues Freddy, le agradezco mucho por estar acá, contarnos parte de su historia, y usted, un sobreviviente, pues qué bueno que esté, para que lleve esta historia años tras años y la gente no se olvide de Armero. Claro, nosotros tenemos que siempre recordar esta historia porque es la gestión del riesgo, es la memoria histórica, es el patrimonio, es la parte religiosa, ¿sí? Es todo lo que tenemos nosotros, es nuestras vivencias. En 30 años yo creo que no hay sobrevivientes con memoria, con recuerdos. Claro. Ya estaremos fallecidos y tenemos que dejar nuestra cultura, nuestro legado. Por eso estamos creando un museo aquí en Guayabal. Estamos creando el Centro de Historia de Armero Tolima, CHAT, ha creado el mapa. ¿Y qué es el mapa? El Museo Arqueológico, Antropológico, Patrimonial e Histórico de Armero. Y ahí es donde estamos recopilando ya nuestra historia, desde los indígenas panches hasta nuestros días, porque es un museo que está compenetrando lo que es la historia, la parte patrimonial, la arqueología, y tenemos un grupo de trabajo bastante amplio, bastante fuerte, de muchos profesionales, y lo estamos implementando. Entonces es allí donde va a quedar la historia. Pero aquí también hay que crear historia, hay que crear los lugares en donde la gente llegue y mire, como el centro de visitantes, hay que recrear el hospital antiguo, el San Lorenzo, hay que recrear el estadio y ambientarlo para que sea un centro de encuentro de todos los armeritas y de todas las personas que les guste venir aquí. Porque yo amo estar aquí. Aquí se puede hacer avistamiento de aves, se pueden mirar algunos micos, algunos animales, porque se está volviendo como un santuario que llegan acá y reposan. No a la cacería inicialmente, sí, no hay que hacerlo, no a la cacería, hay que dejar que la naturaleza tenga su espacio y este es un espacio para ellos y para nosotros también venir a descansar, a acordarnos de muchas cosas. Yo vengo aquí con mi mamá, con mi esposa, a veces los domingos en la tarde y nos ponemos a pensar, mamá, ¿usted se acuerda de Julano de tal? O la casa, o la tienda. ¿Qué era lo que había allí? ¿Usted se acuerda de tal cosa? Y empezamos a hablar, ¿sí? Esta semana íbamos para Ibagué y le dije, mamá, ¿usted se acuerda de este conductor? Es que hay un señor que me pareció y me acordé de ese conductor de taxi. Dijo, no, ya murió. Entonces, es el revivir muchas cosas y es con ella que yo lo hago. Entonces, Armero tiene que ser ese lugar para todos nosotros. La hermosa cruz que bendijo el Papa Juan Pablo II, ¿qué queda exactamente ahí antes de la avalancha? ¿Qué queda ahí inicialmente pues no querían de pronto hacerla en el centro del parque, pero no lograron localizar el centro del parque porque estaba recién pasada la avalancha, 7, 8 meses después de la avalancha. Él vino el 6 de julio del 86, ¿sí? Entonces a tienta la lograron localizar acá, pero aquí es a un lado de lo que es el Parque Los Fundadores, ya. Sobre la calle 11, cerca de la carrera 14, y al frente era el Café Hawái, que ya no se llamaba Hawái, se llamaba El Grano de Oro. El Café Hawái ese año había sido trasladado para la carrera 18 con calle 10. De todas maneras seguía siendo un café, un billar, y enseguida era la esquina, y esa esquina era la distribuidora comercial del norte del Tolima, un estanco de licores, y al frente el Jet, en la otra esquina era una heladería Chits, y enseguida del Café Hawái o El Grano de Oro era una ferretería, Julio C. Rodríguez. Entonces eso es tener todo acá, ¿sí? Y acordarse de todo. Y eso es lo que nos gusta a nosotros, hablar y hablar y hablar y encontrar a alguien que le fascine también la historia y uno poderle indicar todas esas cosas porque yo digo que entre más años uno tenga, más aprecia el pasado. Y el pasado viejo, no el pasado reciente. Y quiere que uno encontrar siempre a alguien que le retome todas esas memorias, porque eso es lo que se va a volver tradición oral. De ahí es donde nace la tradición oral, de escuchar a los viejos sobre todas las cosas más antiguas y uno poderlas captar para replicarlas. No dejarlas morir. No hay que dejarlas morir, pero también hay que escribirlas. Claro. Sí. Pues Freddy Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí en este podcast de Actividad Paranormal. Ok, muchas gracias. Muy amable. Bueno, caminando por todo Armero a lo largo del día, también ya entrando en la noche, y hemos llegado al cementerio.
del cual escuchaban ahorita ustedes historias, que si realmente al cementerio la avalancha no lo arrasó, no, como lo pueden ver, sus lápidas, sus bóvedas están de pie. Claro, han exhumado los cuerpos, se los han robado, han roto todo esto, pero la explicación que me da Freddy es bien interesante, porque la avalancha, según estudios geográficos, pues no tenía que afectar mucho este lugar. Pero imagínense ustedes, si mucha gente hubiera corrido al cementerio, se hubieran salvado. Como se dan cuenta, las casas sí las arrasó. En cambio, miren, esto está de pie. Y si logro encontrar alguna tumba que tenga seguramente una lápida, veremos el año para que se den cuenta que esto corresponde a esa época. Bueno, quiero invitar a un amigo que traje también a Armero. Él es el brujito Adriano Campo, brujo huicano. Está aquí conmigo, ustedes lo han visto en muchos programas del cartel. Adriancho, gracias por estar aquí en mi podcast. No, Dani, a ustedes gracias por invitarme. Eso yo siempre cuando molesto con Armero digo que este es como el Disneylandia de las personas que nos dedicamos a los temas paranormales, a la investigación paranormal, porque es de pronto eso, la gente es el morbo de decir, allá ese pueblo es fantasma, ese pueblo es maldito, ese pueblo allá uno no se puede meter, o si se mete es hacer quién sabe qué clase de cosas, pero no, la gente no se da cuenta, es un sitio que es un camposanto, acá fallecieron muchas personas, pero también por el lado paranormal lo puede ver uno como, tal vez lo más fuerte es el cementerio, no porque se sientan muchas cosas o porque es que de verdad uno vea fantasmas, sino por lo que vienen a hacer acá muchas personas. Pero que es, eso, Adrián, pero venga, usted que siente energías y usted que estar en un cementerio como este, ¿usted ya se siente extraño en este momento? ¿Siente algo raro? después de haber recorrido Armero ya desde antes del mediodía, uno pasa por las casas y bueno, por todas esas ruinas, por el parque, el sitio donde murió Mayra, y sí se siente tal vez es como, no sé, melancolía, tristeza, pero al estar acá en el cementerio, sí tengo que ser, pues, decir la verdad, sí se siente un poco de pesadez, algo extraño, pero es lo mismo, yo le digo, no es porque, igual acá no murió nadie de esa tragedia de Armero, ya acá esas tumbas estaban desde hacía muchos años, pero sí se siente, es por lo mismo, se siente que acá viene mucha gente a hacer trabajos de magia oscura, negra, cosas muy perturbadoras, y se siente que acá, como se han llevado cosas, han traído cosas a este sitio. Es que la gente utiliza restos humanos, restos óseos para hacer brujería. Inclusive, miren, es fácil encontrar restos. Por ejemplo, si buscamos en tumbas, a ver, por acá deben haber restos. Miremos en otra por acá. Uno buscando seguramente vamos a encontrar. A ver, por acá. A ver. ¿Dónde habrá? Miren, acá por ejemplo, ya pueden observar algunos huesos. Ahí ya se un hueso. Busquemos en otras tumbas y se podrán ver ustedes que hay restos humanos. Yo vi ahorita una. ¿Dónde es que está la de un hueso grande? Se había uno con un hueso grandísimo. A ver, ¿dónde es que están esos restos? A ver, por acá. Miren, tumbas y tumbas. Estamos en el cementerio de Armero, ya entrando en la noche. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio, a ver si hay ¿Es un hueso? A ver si activaron. Miren, un hueso. Si ven, se encuentran restos muy fácil. Restos humanos. Miren, huesos. Deben haber hasta cráneos. Acá hay un hueso grandísimo, dos huesos Miren muy grandes. acá también, miren. Miren estos huesos, por ejemplo. De pronto, ustedes viendo este video observan algo extraño, nosotros aquí estamos tranquilos. Pero, como vamos a buscar actividad paranormal, vamos a ver si realmente en un cementerio pueden pasar cosas. Claro, hay personas que siempre dirán, no, es que tiene que ser a cierta hora, Dani, es que eso es a la hora. Miren, los fantasmas no tienen reloj. Hay historias de fantasmas y de sustos a todas horas del día. Entonces, si nos van a asustar, puede ser ya, puede ser a las 2 de la mañana, puede ser a las 10 de la noche, a las 7 de la mañana. Los fantasmas no tienen un reloj ni es que salgan solo en la noche. Eso nos lo han vendido las películas porque la noche nos genera más miedo porque eso nos lo siembran desde chiquitos, el terror de la noche.
Pero vamos a hacer un ejercicio, pues Adrián, que es el invitado para este ejercicio, para mostrar si hay actividad paranormal, no, porque lo hacemos con mucho respeto. Esto no es show, no tenemos niños escondidos con sábanas blancas que van a correr, ni la producción va a tirar piedras. Esto es totalmente transparente. Pues podríamos hacer el ejercicio inclusive en la mesa de allá, tal vez era la mesa donde ponían el ataúd y el padre decía sus últimas palabras. En los cementerios existe eso mucho, en los pueblos se usaba mucho, como esta mesa, para poner, como hacer una misa o poner hasta el ataúd. Y si ustedes se dan cuenta, hasta quemados, se ve que han hecho cosas acá y todo. Pues Adriano Campo, ¿qué va a hacer? Yo creo que podemos, sí, poner la ouija, Dani, pero pues eso hemos hecho 1000 veces, ejercicios de ouija en el cartel, y no, nunca ha pasado nada, la verdad. Pero podríamos ponerla acá, de pronto, a ver si de pronto puede haber una manifestación. Y algo que pues trajimos hoy, que es un aparato muy famoso, que lo han visto en muchos, no sé, programas documentales, y es este famoso aparato, el Ghost Meter. De la gente que trabaja, o bueno, gente que dice que trabaja con cosas paranormales, con investigación, usa mucho este y otros aparatos que hay para eso. Nosotros siempre hemos dicho que somos respetuosos de esto, pero no, nunca lo hemos usado, pero pues vamos a ver si de pronto hoy puede funcionar. Es que estos aparatos lo que miden son campos electromagnéticos. Esto no es que busque ni hable con fantasmas. Todos estos aparatos, el K2, lo que miden es campo electromagnético. ¿Qué es el campo electromagnético? Por donde viajan todas las ondas, las frecuencias. Entonces, si en este momento entrara una onda de una emisora de radio, de un celular, pues esto se podría activar. Pero vamos a ver si se activa de pronto cuando preguntemos cosas. Yo lo voy a dejar aquí totalmente quieto, para ser transparente. Tampoco uso este tipo de aparatos, pero a raíz de mi audiencia y muchos seguidores me dicen, Dani, pruebe usted esos aparatos para creerles o no creerles. Pues vamos a hacer el intento y con el Ghost Meter, a ver, esto tendría que pitar por sí solo cuando uno haga preguntas, ¿no? Se supone. Esto no lo he programado, no he hecho nada. Ahí está, y está la ouija. Entonces, Adrián, usted que es el brujito invitado en este podcast de actividad paranormal, ¿qué quiere hacer? Bueno, y ahí también como dejar claro acá que la gente está viendo, la ouija no la estamos manipulando de ninguna forma, acá está el cursor, está quieto, no hay nada raro. Y hay mucha gente que dice jugar o manipular la ouija es muy malo porque es que eso es del demonio o es que eso es para hacer no sé qué clase de cosas malas. Si uno ve la historia de la tabla ouija, se popularizó por allá como hacia el lado de por allá como a los años de la Segunda Guerra Mundial más o menos. Y si uno mira el empaque, la caja de las tablas ouija, eso lo venden como un juguete. Sí. Que eso es lo que uno debe ser claro. La patente la tiene Hasbro. Exactamente. Si esto de verdad invocara demonios, Hasbro estaría un poco demandado. Sí, ya estaría bastante demandado. La cosa es que si usted, ahí sí como también dicen, si usted se pone a meterse con cosas que no sabe, pues puede llevarse un buen susto. Bueno. Y casos documentados de ouija, buenos sustos sí ha habido por todo el mundo. Entonces acá pues lo único que podemos hacer, hay gente que dice es que usted se va a manipular a la ouija, entonces también es como si tuviera, no sé, un pergamino en el que tiene que seguir ciertas instrucciones. No, eso tampoco, eso no simplemente es... Manual no hay. O sea, si hay un fantasma, un espíritu acá y en este momento quiere manifestarse, puede hacernos mover esto. O puede pasarle algo a Adrián o algo a mí y esto es totalmente transparente. Totalmente. Si quiere Adrián, entonces... No sé, acá simplemente ponemos los dedos en el cursor y vamos a preguntar, ¿hay en este momento algún espíritu o algún ser que se quiera comunicar con nosotros por medio de esta tabla ouija? Si hay en este momento un ser que sienta que no debemos estar acá, ¿puedes mover el cursor? ¿Hay algún espíritu que quiera hacer presencia o hacerse manifestar por medio de esta tabla ouija? Hay personas que dicen que la tabla, por ejemplo, hay que abrirla. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, bueno, por medio de esta tabla permito o abro este portal para que los seres que están aquí se puedan comunicar con nosotros. Abro la ouija a partir de este momento para que usted, espíritu de hombre, mujer, niño, pueda comunicarse a través de ella y decirme lo que necesita, darme una respuesta. Si hay alguien aquí, ¿puede darme una señal? ¿Falleció usted en este lugar? ¿Está usted aquí conmigo?
ancianos, madres, padres, ¿alguien quiere enviar una señal por medio de esta tabla? ¿Usted se quiere manifestar? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Espíritus, seres del bajo astral, si existen, denme una señal, la quiero ya mismo. Hola, ¿alguien aquí con nosotros? ¿Qué siente, Adriancho? ¿Todo muy tranquilo? Todo muy tranquilo, Dani. La verdad, Siempre es- no pasa nada, este aparatico ni ha pitado. Y está bueno porque lo apago y lo prendo y se van a dar cuenta y está nuevo. Mire, debería pitar así cuando la gente dice pasó algo extraño, ¿no? Pero, hola, hola, ¿está ahí? Ustedes se dan cuenta, ahí está quietico. ¿Alguien nos puede dar una señal? Normalmente uno, pues las personas que manipulan este aparato dicen que funciona como tal vez como cuando, y parece chistoso, en el capítulo del Chavo de los espíritus chocarreros, que dicen que un golpe sí y dos golpes no. Eso es algo que viene desde las hermanas Fox, que fueron unas espiritistas de hace muchos años. Entonces dicen que ese tiene el mismo principio, que si el espíritu llega a decir, o sea, llega a comunicar en ese momento, primero se haría esto, Ok. y ya después, cuando uno hace una pregunta, si es positivo, pitaría una vez. Si dice dos veces, dos que no, pitaría dos veces. Pero pues ahí vea que no. ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Puede darme una señal a través de este aparato? ¿Hay alguien aquí conmigo? Hay otra forma de manipular estos aparatos, es usando un pequeño imán detrás. Si ustedes ponen un imán detrás de esto, se activaría. O si de pronto hay un teléfono cerca y va a entrar una llamada, se activaría. Porque repito, esto no es para hablar con fantasmas. En la vida se han inventado un aparato para hablar con fantasmas o todos ya tendríamos un plan ilimitado. Esto es para medir campos electromagnéticos. Y como se dan cuenta, seguramente estamos en un terreno de muy pocas frecuencias. Acá no hay señal de celular, no hay nada. Y por eso está tan quieto. Si usted camina por su casa o por cualquier otro lado, seguramente va a empezar a pitar mucho el aparato. O de pronto existen los showman que llevan un imán pequeñito aquí atrás y lo mueven y esto pita. Y ustedes no ven el imán, como si fuera un ilusionismo. Para ellos hacer show, ¿no? Pero aquí con toda la transparencia del mundo, el aparatico, pues aquí en pleno cementerio de Armero, al igual que la tabla Ouija, no ha pasado absolutamente nada. Dani, pero es que no es a esa hora, Dani, que el otro. Lo he hecho a 1000 horas, a diferentes tiempos, en diferentes lugares, y al día de hoy no he tenido una experiencia con la tabla. Y estos aparatos, pues hasta ahorita los adquirí y los empezaré a mostrar ante el público, a ver si en algún momento pita. Y si eso llega a pitar, que podría pitar ahorita, pues me interesará saber si hay un fantasma, pero con otra señal, no solamente que pite, porque repito, puede ser una frecuencia que pasó en este momento. Si a Adrián en este momento le fuera a entrar una llamada, de pronto esto pita. Cuando esto pite, pues intentaré que mueva esto solo, o intentaré que me empuje un muñeco, para demostrar que sí era un fantasma y que no fue una onda que pasó en ese momento por el campo electromagnético. Entonces se dan cuenta la Ouija, aquí muy serios con Adrián, conmigo, quietos, en un lugar donde enterraron, sepultaron a muchas personas antes de la tragedia y donde seguramente quedaron restos de personas después de la avalancha de Armero. Pero como se dan cuenta, todo muy tranquilo, todo muy en calma. No hacemos shows, ustedes me conocen, no hago show y cada quien puede sacar su propia conclusión. Dejen los comentarios, qué pasó, por qué creen que no funciona la tabla Ouija, por la hora, por el lugar, porque es un campo santo, porque es que tripa usted no sabe hacer esas vainas, qué sé yo. Dejen los comentarios y sigan viendo este podcast de Actividad Paranormal porque ya me va a explicar Adrián cómo es que hacen entierros y brujería en los cementerios. Bueno, Adrián, aquí veo restos óseos. Mucha gente dice que una de las peores brujerías es cuando raspan hueso humano, restos humanos. Aquí hay un hueso. ¿Qué sabe usted de eso? Sí, Dani, entonces ahí tiene razón. Una también de las peores cosas que usan para hacer daño, brujería, magia oscura, es huesos. Y usted tiene razón, los raspan y eso lo pueden mezclar con comida, con bebidas. Y ahí también entonces los famosos entierros, pero los bebedizos, que también son una clase de trabajos oscuros muy negativos. O sea, raspan eso y se lo dan a la gente en la bebida. En la bebida o en la comida. Jue madre. O también, usted ve que hay gente que, hay videos en muchas partes, mezclan hueso con tierra y van y tiran al frente de los locales, de los negocios
y pues es porque están O sea, haciéndole daño o a sea, una mejor dicho, ese persona. hueso sería una bendición para un brujo oscuro. Claro, eso por eso le digo, que se han llevado una cantidad de cosas. Vea, eso que está ahí, pues no sé, los habrán dejado por salir Ok. corriendo, bueno, no sé. Pero eso sirve, claro, eso sería un tesoro para una persona que se dedica a eso. ¿Y usted qué va a hacer Totalmente. acá? ¿Qué nos va a mostrar? Lo que le siento es yo, de las cosas que hay, que siempre el cartel se ha destacado, es que no es solamente entrar a sitios por alborotar, por ver qué pasa, entonces el juego, la payasada, sino también tratar de darle algo de descanso a esos seres que están ahí, a esos espíritus, a esos fantasmas. Entonces acá lo único, pues vamos a, con mucho respeto, a coger este hueso, pero antes vamos a prender un poquito acá este coso. Dani, si nos hace un favor, trae esto. ¿Sí prendió o no prendió? Prenda otro y... Acá la idea es, obviamente, poder coger el hueso, mostrarles, pero también darle a ese cero, a la persona que era el dueño de este huesito, algo de luz, de tranquilidad. Ya ahí prendió. Y una recomendación a las personas, por ejemplo, ahorita no hemos encontrado entierros, no hemos encontrado trabajos, pero si usted va a la tumba de un familiar, de un amigo, y llega a encontrar una bolsita o algo raro, nunca cojan eso con las manos así. Procuren ponerse unos guantes o por lo menos una bolsa y ahí sí sacarlo. Y sacar las cosas con la mano izquierda, que es lo que se recomienda en estos casos. Sacas, solamente es... Obviamente no les voy a decir lo que yo, pues las oraciones, digamos oraciones que yo digo, porque pues la gente se pega de eso y eso mal hecho tampoco pues es bueno. Simplemente yo lo pienso, pero en ese momento es para que sepan que estoy haciendo es eso, darle un poco de tal vez de tranquilidad, de luz al dueño de este hueso. Y No a todos, sabemos, me y a imagino, todos como un en general, descanso. exacto, un descanso. No sabemos si estaba ahí, era de acá o lo trajeron, lo movieron, no sabemos, pero por lo menos que ellos, acá hay dos, tres, sepan. Allá al fondo también creo que hay una veladora, esos pueden ser indicios de que hicieron algún trabajo. Entonces simplemente acá pasar un poco de ese saumerio y darle un poco de descanso, un poco no darles descanso, dejarlos que de pronto si con ellos hicieron algún trabajo se liberen de eso que hicieron con ellos, que no era lo que tenían que hacer en este plano. Les decía es ponerse unos guantes y con todo el respeto vamos a sacar este hueso. Al parecer pues son como restos de madera, probablemente entonces venían en algún ataúd, ¿saben? Algún ataúd. Y se ve que acá no, hasta ataúd no haber hace mucho tiempo. Entonces lo más probable, lo que yo pienso es que sí lo usaron, pero lo trajeron de otra parte y lo dejaron en este sitio. Y lo que les contaba al principio, acá se siente la pesadez, es por eso, por la maldad, las cosas que han venido a hacer. Acá se siente que vienen, hacen rituales, han hecho cosas bien, bien pesadas. Y me atrevo a decir que han hecho varios sacrificios acá en este sitio. Continuamos aquí en Armero. Gracias por estar aquí viendo Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios. Suscríbase, dele like. Sigo con el brujito Adriano Campos, mi invitado de hoy. Y estamos en una parte del hospital de Armero, el Hospital San Lorenzo. Sí, ustedes pasan sobre la carretera y se encuentran esta estructura enorme. Esto es parte de ella. Y también mucha gente ha reportado actividad paranormal en este lugar. Vamos a ver qué sucede. El olor es bastante fuerte, es muy fétido, cosa que nos hace estar poco tiempo porque esto está inundado de murciélagos, que afortunadamente con Aloita ya salieron volando, pero el olor se le mete uno aquí, es tenaz ese olor. Yo es que más de uno está regañando, tripas, usted tapabocas, tripas no hay qué, pero bueno, me disculpan no tenerlo acá. Pero bueno, estamos acá, tal vez esto eran habitaciones, tal vez estos eran cuartos, ahí todavía se ve baldosín blanco en algunas partes. Entonces esto sí, esto es como era como un corredor del hospital, cuartos, se ve como los lavamanos en las habitaciones, pero bueno.
Miren, sí, si ven que eran cuartos, miren, todos los cuartos iguales, miren, como la parte del baldosín y el baño. Y todos son iguales. Aquí estamos, en Armero, amigos, actividad paranormal. Mirando a ver. Esta tal vez tiene pinta de ser la morgue, porque mire todo el baldosín y como las repisas, amigos, miren, esto podría ser como la morgue. Miren, miren el baldosín, como unas piezas todo forrado. Acá. Bueno, trajimos el murciélago de pronto, como eso es. Sí. Miren, traje el aparato este que en el cementerio no hizo nada. Vamos a ver acá si se activa en cualquier momento para ver si el campo electromagnético se altera por algún motivo. Miren. ¿Dónde quiere hacer un ejercicio, Adrián? ¿Qué quiere hacer? No, de pronto hacer un círculo de fuego, pero es que creo que acá con esas hojas y eso no... No, y estaba emparamado, sí, y sería muy... porque un incendio. Sí, un incendio. Que al menos que encontráramos algo de cemento, pero hay mucho incendio, muchas matas. Y los que les gusta, y ahí miren el hormiguero, qué pena con las hormiguitas, le estamos haciendo daño. Pero puede ser acá, a ver, acá hay hormigas también o está más suave. Puede ser acá. Miremos primero que no hayan bichos por ahí, una araña, una culebra, que eso es lo que... Siempre cuando ustedes hagan exploración, amigos, fíjense dónde ponen el pie. No sé si la llorona o la patasola les va a jalar el pie, pero una culebra, una tarántula, sí puede ser bastante peligroso. Seguimos buscando actividad paranormal en este podcast. No solamente es buscar el fantasma, sino también aprender, como hemos aprendido bastante la historia de Armero. Esto es con mucho respeto, pero esto es para probar si logramos tener actividad paranormal en este lugar. Aquí, donde en el año 85 quedaron sepultadas más de 25.000 personas. Sigo con este aparatico a ver si llega a pitar por algún motivo. No está manipulado ni nada. Y aquí nuevamente nuestra tabla. Estoy con Adriano Campo, el brujo wicano. Bueno, vamos a ver. Abrámoslo entonces. A ver, adelante, Adriano. A partir de ese momento, abro este oráculo para que por medio de él, si hay alguna entidad, espíritu o algún ser del bajo astral se quiera comunicar con nosotros, lo pueda hacer. Quedas abierto. ¿Alguien se quiere manifestar? Por medio de esta tabla, o deme una señal acá, 1 para sí, 2 para no. ¿Usted está aquí con nosotros? ¿Hay algún espíritu en este lugar que se quiera comunicar con nosotros? Seres del bajo astral, personas que fallecieron en este lugar. No queremos atormentarlos, simplemente quiero saber si hay alguno aquí con nosotros. ¿Puede darme una señal? Si usted falleció en este hospital y escucha mi voz, deme una señal. ¿Hay algún niño que quiera jugar aquí conmigo? No sé nada. ¿Alguien se quiere manifestar? No, demos la tabla ahí quieta a ver si pasará algo. Este aparatico no suena, ¿cómo será? A ver, cerca los cables, acá. Hola, ¿alguien puede darme una señal?
En otro video voy a utilizar el Spirit Box, que es un radio que va saltando de frecuencia en frecuencia, y también un K2 que también mide campos electromagnéticos. Hoy quise traer este, que como decía Adrián, lo usan muchos investigadores, pero cuando alumbre, si llega a alumbrar, no es que un fantasma ya me habló, es porque se alteró el campo electromagnético. Si yo paso esto cerca al celular, alguien tiene un celular acá, seguramente va a pitar de pronto. ¿Vieron? Pitó. ¿Por qué? Porque esto detecta son ondas, otros equipos electrónicos y ahí se altera. Pero si esto me llega a pitar acá, yo no tengo mi celular acá en este momento, tengo un micrófono, no sé si lo altere. No, el micrófono no. Entonces ya me daría una señal de que el campo electromagnético hay algo, no sé si es un cable de luz, una onda que entró, pero ahí podríamos hacer, digamos, la tabla o algo. Es como un indicador. Hay investigadores que dicen, no, si pitas porque le están hablando, Daniel. No, yo no creo en eso, respeto a los que dicen eso. Yo creo que en ese momento es cuando hay que hacer ejercicios para ver si algo más pasa, como para comprobar si es verdad lo que es un fantasma. Que esto suene no es fantasmas. Esto es que el campo electromagnético se alteró y ahí ya podemos usar una tabla o prender una vela a ver si no la apagan o poner un objeto muy débil que se mueva. Vamos, acompáñenme a caminar, dejemos la tabla ahí, queda en el número 6. Vamos a ver si algo pasa. Vamos a recorrer este pasillo con este aparato y presten atención a ver si en algún momento se alborota. Hola, ¿hay alguien aquí conmigo? ¿Alguien se quiere manifestar? ¿Alguien falleció en este lugar? ¿Alguien falleció en esta habitación? Quiero una señal. ¿Hay alguien aquí conmigo? Hola. La verdad, en el aparato nada. Y yo, tranquilo, mirando donde pero no he sentido nada, no he sentido un grito, no he sentido que me empujen, no he sentido solamente el olor fétido por el popó del murciélago y los bichos. Es lo único hasta el momento. Hasta el momento. Bueno, espero que hayan disfrutado de este nuevo video podcast aquí en mi canal de Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios. Me despido desde Armero, Guayabal, este hermoso pueblo ubicado a tan solo 10 minutos del Armero, el cual fue arrasado por la avalancha causada por el volcán Naval Ruiz aquel 13 de noviembre de 1985. Les deseo una feliz noche y que en paz descansen.